vamos a dar comienzo con este último estudio. Y el tema de este Shabbat se titula El Evangelio, anunciando las buenas nuevas. El Evangelio, anunciando las buenas nuevas. Amén. Y vamos a dar inicio, vamos a comenzar con palabras de nuestro Mesías en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice así palabras de nuestro Mesías, y les dijo, ¿quién? Yeshua, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir es una encomienda, es un mandamiento, le está diciendo, vayan, todos ustedes vayan, recorran, por cuanto tengan que recorrer, recorran el mundo si es necesario, pero prediquen estas palabras que yo les he hablado, prediquen este evangelio a toda criatura, a toda persona que se cruce en tu camino, a toda persona que te ponga en el corazón el Eterno, a toda persona que tú puedas. Y vamos a comenzar. Llevar el mensaje de salvación a toda persona es un mandamiento que fue encomendado por nuestro Mesías, Yeshua, a todos los hijos de su pueblo. Este no es un mandamiento nuevo, sino que ya había sido ordenado desde tiempos más antiguos en los días de Abraham, cuando Yahweh le declaró, en ti serán benditas las familias de la tierra. Esta es la misión que Elohim dio al pueblo de Israel desde su nacimiento, y es ser sus emisarios para todas las naciones. Esta es la encomienda que el Eterno tiene para todos los que aceptamos estar en su palabra, estar en su camino. Tener la Torah no solo significa que es un privilegio, sino que significa que también es una responsabilidad muy grande. Responsabilidad para nosotros mismos, porque de nuestra obediencia va a determinar la cantidad de bendición que nosotros recibamos y también la relación que vamos a tener con nuestro Abba Kadosh. Ahora, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 6, y dice en el libro del profeta Isaías, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y ahí adelantito en el mismo libro, en el capítulo 49, versículo 6, dice así. 49, versículo 6, dice así. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estas profecías están hablando de nuestro Mesías. Esa fue la misión que el Mesías recibió del Padre. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo era un emisario del Padre Celestial. Aunque esta profecía iba directamente al Mesías, es un deber nuestro, como discípulos suyos, hacer las cosas que Él hizo, andar como Él anduvo, caminar sus pasos y seguir su ejemplo, seguir incluso su misión. Porque ese es el mandamiento que dio. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos para quién? Discípulos para Yeshua. Él no dijo, hagan discípulos para ustedes. Los discípulos iban a ser del Mesías. Todo aquel que entra al remanente de Israel es discípulo directo de Yeshua. Ya lo vimos en la semana pasada, que la congregación pertenece ¿a quién? Al Rey, a Yeshua. La congregación es de Él, es de Yahweh, es de Yeshua HaMashiach. La congregación no es nuestra, es suya. Entonces, ¿qué es el Evangelio?
Yeshua fue un gran portador y maestro del Evangelio. Tenemos diferentes versículos de que muchos maestros de la Torá en aquel tiempo incluso le llamaban a él rabí. Ese era su oficio. Él era un rabí, era un maestro. Él anunciaba la Torá de su padre. Él enseñaba a toda persona por donde él caminaba y todo lugar a donde él llegaba. En Mateo 4:23 dice lo siguiente. Anótenlo, Mateo 4:23 dice así. Vamos a pasar por muchas escrituras. Manténganse atentos en la Biblia porque vamos a ir pasando varias hojas. Mateo 4:23 dice: Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, capítulo 9, versículo 35, dice así: Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Yeshua era un gran portador del evangelio. Era lo que él hacía, era su misión, era su trabajo, era su oficio de él. Eso es lo que él hacía. Ahora, si nosotros queremos ser seguidores de Yeshua, tenemos que hacer las cosas que él hizo, como ya lo comenté. Pero para poder cumplir esta misión tan importante es necesario conocer una cosa, que realmente el Evangelio es. Amén. Es necesario conocer lo que realmente es el Evangelio para así poder anunciarlo, así poder estar seguros de lo que nosotros estamos hablando. Algo bien fundamental que debemos conocer para cumplir adecuadamente con esta misión que nuestro Adonai nos ha mandado es saber correctamente lo que en verdad es el Evangelio del Señor. Y lo descubriremos en el Brit Hadashah. Primero, tomemos en cuenta los versículos anteriores, los que acabamos de leer de Mateo, donde dice que Yeshua predicaba el Evangelio en las sinagogas. A veces no nos fijamos mucho en ese detalle, pero acabamos de leer que dice que él predicaba ¿dónde? Él entraba a las sinagogas y predicaba el Evangelio. Eso debería de ser primeramente una pista de lo que el Evangelio es. ¿Por qué? Porque al igual que el día de hoy, muchos judíos son bastante celosos con su escritura, así lo eran en el tiempo de Yeshua, y yo creo que a lo mejor más. Un judío del primer siglo jamás hubiera aceptado otro tipo de enseñanza que no fuera la Torah. Si Yeshua se hubiera atrevido a enseñar algo que fuera diferente a la Torah o que vaya en contra de la Torah, en este mismo momento lo hubieran tomado, lo hubieran apedreado y todo ello. Sí lo querían apedrear, pero eso era por la declaración de que era el Mesías. Pero esa es otra cosa. Pero si él hubiera predicado otra cosa que no fuera la Torá de Yahweh, créanme que en ese mismo momento todo el pueblo se hubiera levantado en su contra. Así que esa es la primera pista que nosotros tenemos para saber lo que el Evangelio es. La palabra Evangelio es del origen latín Evangelium, que a su vez proviene del griego Evangelion, mismas que están compuestas por dos vocablos, ev, que significa bien o bueno, y angelos, que expresa a un mensajero. Por lo tanto, el significado de evangelio es buena nueva o buen mensaje. Ese es el significado de evangelio. Analicémoslo y comparémoslo con lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, en el versículo 16. Vamos a desenglosar lo que realmente el Evangelio es, porque se habla mucho
del Evangelio y realmente muchas personas están trabajando en él, pero no todas están conscientes con exactitud lo que el Evangelio es. Y para poder cumplir esta misión tan importante es necesario que nosotros conozcamos lo que es el Evangelio. Amén. Dice en el libro de Hebreos, en el libro de los Ibrim, capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hablando de toda la congregación de Israel que salió en el tiempo de Moisés, todos aquellos que cruzaron el Mar Rojo, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y continúa en el capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos. ¿A quiénes? A los hebreos de aquel tiempo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en quienes la escuchaban. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, nuevamente lo repite, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así lo declara la carta a los hebreos. Y no es coincidencia que sea dirigida esta carta a los hebreos porque ellos son los que conocen esta historia. Esta carta no pudo haberse enviado a nadie más, sino a ellos que conocen la historia de su pueblo. Porque dice aquí está declarando claramente que la buena nueva, que el Evangelio es todo aquello que se le anunció al pueblo de Israel en el monte Horeb cuando salieron de Egipto. Eso es lo que nos está relatando el libro de los Hebreos. Con esto podemos comprobar que el Evangelio no es más otra cosa que la bendita Torá. La Torá es el Evangelio de Yahweh. Esa es la buena nueva, la buena noticia. Muchos se confunden en este aspecto, pero no, se llama buena noticia porque todo lo que está escrito en la parte nueva es la revelación de la parte antigua, donde estaba escrito acerca de Yeshua, donde estaban las profecías de Yeshua, donde estaba la profecía del profeta que tendría que venir, un profeta como Moisés. Entonces, esta es la revelación, toda la parte nueva es la revelación, y esa es la buena noticia, que ese profeta tan esperado ha llegado. Esa es la buena noticia, junto con su gracia, junto con la libertad para todos los oprimidos, el perdón de los pecados. Ese es el anuncio de las buenas nuevas. El Evangelio es el mismo que fue entregado a toda la congregación de Israel, lo que significa que el Evangelio, el verdadero Evangelio, es la Torá de Yahweh. Lo mismo que predicaba Yeshua en las sinagogas
a donde quiera que él andaba. Esa es la fórmula, guardar la Torah en la fe de Yeshua. ¿Por qué en la fe de Yeshua? Si regresamos al versículo, dice que a los hebreos no les aprovechó el oír la palabra porque no estaba acompañada de fe. Aún no llegaba esa fe que enriquecía, esa emunaj, esa fe que nos iba a convertir a todos nosotros. Y esa es la fe de Yeshua, la fe en Yeshua. En Apocalipsis 14:12, anótenlo nada más, Apocalipsis 14:12 dice, esta es la perseverancia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Esa es la fórmula. Esos son los dos elementos que necesitamos en nuestras vidas. La Torah es el manual de instrucciones de Elohim para la vida del hombre, pero también es más que eso. Es una tarea encomendada al ser humano. Esto es para restaurar el nombre de Elohim, predicando todo en su nombre. Predicar el Evangelio es restaurar el nombre de Yahweh, es restaurar su nombre, dando testimonio de Él. ¿Cómo? Con nuestra obediencia, con nuestra fe en Él, nuestro conocimiento y cómo lo compartimos a las personas. ¿Cómo la gente va a poder conocer al Eterno si nadie se lo anuncia? Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, que nosotros llevemos el testimonio de las grandezas, las maravillas, las promesas, los pactos, los mandamientos del Eterno a toda criatura, a toda persona, a quien el Eterno nos ponga en el camino. Dice a toda criatura, no dice ponte a seleccionar el que te guste y el que no te guste, dice a toda criatura. Hay un solo evangelio verdadero. Muchos conocen ya esto. En Gálatas 1, 6, 10 habla acerca del verdadero evangelio, de que hay un solo evangelio. Así que vamos a recordarlo. Vamos al libro de Gálatas. En el capítulo 1, y vamos a comenzar desde el versículo 6. Y esto es solo para confirmar la grandeza y el poder que tiene la Torá sobre nosotros. Y dice así en la carta a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Yahweh. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues puesto que no. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Esto nos enseña varias cosas, y entre ellas, número 1, la Torá es lo único verdadero. La Torá es la verdad. Ese es el evangelio, como ya lo vimos. El único evangelio que realmente existe es la Torá. Ahora, en el versículo 10 hace una declaración bien importante y dice: trato de agradar a los hombres. ¿Qué significa esto? Tenemos una batalla, diariamente tenemos una lucha, porque muchas personas no van a aceptar las enseñanzas de Yahweh. Pero dice aquí que nosotros tenemos que trabajar por Yahweh, nosotros tenemos que buscar el favor de Yahweh. No podemos pervertir o cambiar a nuestro gusto o al gusto de los demás la palabra solamente para que no se sientan mal o para quedar bien con ellos. Eso no se puede hacer. Uno tiene que hablar las cosas como lo manda y lo dicta la Torá.
Lamentablemente, en muchos lugares eso se está haciendo. Se está torciendo la escritura para la comodidad de la gente. Y eso no se puede hacer. Dice aquí, si alguno te predica otro evangelio, este sea maldecido. Dice aquí, este sea anatema. Eso no sirve. Uno tiene que hablar con la verdad, con la Torá, con el evangelio verdadero. Entonces hay un solo evangelio y el evangelio es eterno. Vamos a corroborarlo en el libro de Apocalipsis 14, 6 y 7. El libro de Revelación, en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice aquí, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Elohim y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio es ¿qué? Es eterno. La Torá es eterna. La verdad es para siempre. Yeshua lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra jamás, jamás pasará. La Torá es para siempre. Gloria al Santo de Israel. Una cosa que tenemos que tomar mucho en cuenta es que precisamente la Torá, el Evangelio, la ley de nuestro Señor, ese será el libro con el cual toda la tierra va a ser juzgada. Toda la tierra va a ser juzgada con su ley. No puede haber ningún juicio si no hay una ley. No se puede. Eso es ilógico. Ni siquiera en los tribunales de los hombres puede haber un juicio si no existe ley. Si la Torá ya no fuera relevante para nosotros, no tendría caso de hablar de un juicio al final de los días. Y este evangelio, esta Torá, es el mismo que se va a utilizar para juzgar a todos los pueblos, a todos los pueblos. En Primera de Pedro 4:6, anótenlo, Primera de Pedro 4:6, dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Elohim. Eso nos da una gran enseñanza realmente. Dice que todos, incluso los que fueron ya desde tiempos más antiguos, dice que también se les anunció a ellos el evangelio para que al final de los días todos sean juzgados por igual. Todos por igual. Y todos seremos juzgados por el libro de la Torá. Eso es el evangelio. Eso es el verdadero evangelio, la Torá de nuestro Rey. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con este regalo tan precioso, con este tesoro que el Eterno nos ha otorgado? Realmente esto es para meditarse en gran manera, porque nos hemos sentido tan orgullosos de tener la Torá, de conocer la Torá, de tener la verdad con nosotros, pero no estamos haciendo nada con la Torá. Y eso debe cambiar. Eso debe ser completamente diferente. Es necesario que nosotros comencemos a trabajar en esto, porque realmente yo les voy a decir una cosa, y esto muchos ya lo saben, ya lo sabíamos, en las raíces hebreas no se está trabajando como debiera en el evangelizar o en llevar el mensaje a las personas. Y yo lo comprobé esta semana cuando estaba estudiando este tema. Realmente les voy a decir que descubrí que en las raíces hebreas y en los estudiantes de la Torá
El evangelizar es uno de los temas que no se está hablando en las congregaciones. No se está hablando casi nada acerca de evangelizar. Y ahí es donde nosotros deberíamos sentirnos bien avergonzados con nuestros hermanos cristianos que están haciendo muchísimo más que nosotros. Ellos no tienen la verdad, pero están haciendo muchos más méritos que todos nosotros. Realmente es así. Ellos están trabajando en gran manera y nosotros no estamos haciendo nada. Nos estamos conformando con aprender, pero no estamos poniendo en práctica el llevar el mensaje. Y eso tiene que cambiar. Y más ahora que los tiempos están en completo desastre, realmente. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Yeshua pasó toda autoridad que había recibido del Padre a sus discípulos, los cuales se convirtieron en los portadores de sus enseñanzas. Ellos se convirtieron en los portavoces de las palabras que el Mesías les predicó. En el libro de Marcos, capítulo 3, Marcos, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Marcos, capítulo 3, 14 y 15, dice así. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él pasó la autoridad que tenía para hablar, para anunciar, para que las personas le creyesen a sus discípulos en el momento que ellos predicaban. La Escritura nos corrobora cómo muchos maestros de la ley de aquel tiempo se asombraban en gran manera con las palabras de nuestro Mesías y decían, wow, ¿cómo éste puede hablar todas estas cosas y ni siquiera estudió? Lo mismo le pasó a Pedro y a Juan cuando estaban ante el tribunal de los judíos, cuando los juzgaban por predicar a Yeshua. Ellos se admiraban y decían, bueno, ¿tú quién eres? Tú eres un pescador y tú eres un pescador también. ¿Cómo es que ellos, dos pescadores que ni siquiera sabían leer, cómo es que ellos podían saber todas estas cosas? Porque Yeshua los equipó. Yeshua los preparó para que ellos cumplieran esta tarea tan importante que era llevar el Evangelio, la Torá, a toda criatura que ellos encontraban en el camino o los cuales a ellos eran enviados. Esa misma autoridad que recibieron los 12 es la misma autoridad que se ha transmitido de generación en generación a todo discípulo de Yeshua. Y entre ellos estamos nosotros. Así que ese es su legado. Ese es el legado que se ha transmitido de generación en generación desde Yeshua hasta nuestros tiempos. Y es anunciar su evangelio, su Torah. Esa es la misión que nosotros aceptamos al momento que le dijimos sí al Mesías. Cuando le dijimos sí, Señor, yo te quiero en mi corazón y en mi vida, en ese mismo momento firmamos el contrato y dijimos, yo acepto todas las responsabilidades. Porque como seres humanos a veces queremos recibir, pero nos cuesta más trabajo dar, ¿verdad? Entonces eso no puede ser así porque el Mesías no nos dejó ese ejemplo. Y ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, este es el legado que nos ha dejado nuestro rabí de rabinos, Yeshua HaMashiach, que al mismo tiempo aceptamos al convertirnos en discípulos suyos. Es por eso que llevar el mensaje de salvación a toda persona es una responsabilidad bien grande para todo aquel que dice ser su discípulo. Para todo aquel que se dice a sí mismo, yo soy discípulo de Yeshua, en ese mismo momento, tú estás declarando que tu responsabilidad es hacer lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Él caminaba y predicaba a toda ciudad, a toda aldea, a toda persona e incluso en las sinagogas. Incluso hasta llegar al punto de entrar en un lugar así nada más de repente y decir yo tengo la autoridad para venir y hablarle estas palabras.
Así de grande era la autoridad que él tenía. Y esa responsabilidad que él cumplía, esa misma responsabilidad ha sido heredada a todos nosotros. En Lucas 6:46 dice lo siguiente. Lucas 6:46 dice así. Vayan anotando los versículos, voy a pasar un poco a prisa, porque son varias escrituras. Ustedes saben que después van a tener ustedes estas hojas para que lo estudien con mucha calma y mediten mucho en él. Amén. Dice en el libro de Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que yo te digo que hagas? Y entre ellas, lo leímos al principio, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No podemos llamar a Yeshua Señor, no lo podemos nombrar a Él como Señor si no estamos haciendo las cosas que Él nos ha encomendado. Es necesario tomar todo, absolutamente todo, no solo las cosas con las que nos sentimos cómodos, sino también con esta responsabilidad tan grande que es anunciar la Escritura. Nos estamos atrasando muchísimo en eso, realmente, hermanos, nos estamos quedando bien atrás, realmente. Y yo soy el primero que les digo que nos estamos quedando atrás, y entre ellos yo también, porque yo mismo acepto que yo me estoy conformando con las personas que me encuentro en el camino, pero solo las que me llegan, no estoy saliendo a buscarlas. Y eso es un error bien grande que estoy cometiendo, y hoy lo declaro, y se los declaro para que ustedes, si tienen ese mismo problema, empecemos a cambiar eso el día de hoy, porque es necesario que trabajemos todos en conjunto, en comunión, en un solo cuerpo, para hacer crecer y restaurar el nombre de nuestro Mesías en la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a querer hacer crecer este remanente que podemos ver aquí hoy en día si no estamos trabajando en él? No se puede, las cosas no nos van a llegar nada más así. Es necesario que nosotros salgamos a buscarlas, y entre ello las almas que son para el reino de Elohim. Amén. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice así. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que está en él y que permanece, tiene que hacer las cosas como él las hizo, con toda seguridad, con toda autoridad y con la potestad que el Padre de los cielos le otorgó, la misma que él heredó a sus discípulos. Así es como nosotros tenemos que vivir nuestra fe. Así es como nosotros que tenemos que caminar en este camino difícil, angosto, estrecho. Puede ser complicado, sí, pero tenemos que hacer las cosas como Él nos los ha mandado. Nos va a costar trabajo, absolutamente, pero yo lo he dicho muchas veces y es el momento de repetirlo. Las cosas difíciles son las que traen mejor recompensa. Amén. El aceptar la Torá es aceptar una misión divina, por lo que es necesario aprender a ser un emisario de Elohim. Un requisito importante para hacerlo, ser un emisario de Yahweh, es el estudio de la palabra, el estudio de la Torá, ya que no se puede enseñar lo que no se conoce. No podemos enseñar lo que no conocemos. Por eso es bien importante que nosotros, al mismo tiempo que queremos hacer las cosas que el Eterno nos manda, entre ellos
predicar la palabra, es necesario que nosotros nos equipemos con la ayuda del Ruach HaKodesh. Seguir nutriéndonos, buscar su palabra, buscar entendimiento, buscar discernimiento, orar grandemente a Él para que Él nos otorgue la revelación de su Escritura. Y así nosotros tengamos las armas, las herramientas necesarias y podamos salir a anunciar esa palabra de vida que es del Eterno. Es necesario que tomemos mucha conciencia en esto. Si nosotros queremos trabajar en la obra de Yahweh, es necesario que nos equipemos con todas las herramientas necesarias. Y entre ello es estudiar, meditar, escudriñar en la palabra. El primero de las actividades de un creyente. ¿Amén? No por nada es el primero. Y el segundo es orar. Eso nos debería dar un mensaje. Hay que estudiar siempre en oración para que el Eterno nos revele sus misterios, su escritura, su palabra. Como lo dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas que aún no has conocido. Cosas ocultas que tú no conoces. Aleluya. La sabiduría de la Torá. Ahora, esto no es contradictorio, pero quiero aclarar esto. La sabiduría de la Torá no va a depender de las horas que invirtamos en el mismo estudio, sino del deseo real de obtenerla teniendo siempre un corazón humilde para recibir esta enseñanza Kadosh. Es importante que nosotros estudiemos la palabra para que así la podamos enseñar. Pero la sabiduría de la escritura que va a llegar a nosotros no va a depender en que estemos 5, 6, 7 horas ahí. ¿Por qué? Todo va a depender del deseo real que nosotros tengamos, porque podemos estar todo el día estudiando la palabra, pero si no le vamos a poner el interés necesario, simplemente van a ser horas perdidas. Va a ser tiempo perdido, no va a servir de nada y nos vamos a quedar igual. Ahora, si nosotros estudiamos, ¿qué te parece? Una simple prédica de 1:30, pero la estudiamos con toda atención, con toda determinación, con todo interés, meditando en cada palabra, escudriñando, regresándole las veces que sean necesarias para entender, entonces esa 1:30 o esas 2 horas de estudio van a ser enriquecidas. Amén. Ese es el secreto. Ya lo hemos estudiado. Uno recibe el nivel de Torah que uno desea. ¿Cómo? Dependiendo de el ánimo que nosotros le pongamos y el deseo que nosotros tengamos. Porque si nosotros no tenemos un verdadero deseo de crecer en esta palabra, simplemente no va a pasar. No va a suceder. Es como en las escuelas. Una persona, un joven, un niño, puede ir a la mejor escuela del mundo, a la mejor escuela mayor preparada, con el equipo necesario, todo bien sofisticado, pero si el alumno no tiene el interés de aprender, no le va a servir de nada a esa escuela lujosa. Mas, sin embargo, si una persona tiene el deseo real de ser alguien y de aprender, él puede ir a cualquier escuela y él va a recibir todo. Puede ir a una escuela bien humilde y él va a recibir todo. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón lo va a impulsar a aprender esa palabra. Amén. Al Eterno no le importa cuánto tú sabes, sino cuánto tú haces. Ni el nivel de sabiduría que tú tienes, sino lo que haces con él. Amén. Voy a volver a repetir. Al Eterno no le importa cuánto tú sabes, sino cuánto tú haces. Ni el nivel de sabiduría que tú tienes, sino lo que haces con él. Amén. Podríamos sabernos toda la Biblia entera, pero si no estamos haciendo nada con ella, no la estamos poniendo en práctica y no estamos trabajando en las cosas que ahí dicen,
va a ser conocimiento vano al final del día. Al mismo tiempo podemos tener toda la sabiduría de la palabra, pero si no la estamos transmitiendo, si no estamos llevando el mensaje a los demás, simplemente no va a crecer, no va a dar frutos, y eso no va a servir de mucho realmente. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 25, desde el versículo 14. Esto es realmente importantísimo, porque es necesario que nosotros aprendamos a ser verdaderos trabajadores de Elohim. Realmente hay algo que es bien cierto. El Eterno nos ha llamado, y no solamente que nos ha llamado, Él nos ha contratado para ser trabajadores suyos. La Escritura dice que Él nos compró por precio, Él nos compró con su sangre, Él nos sacó de la libertad, nos trajo con Él, pero asimismo Él nos ha contratado, como lo dice en la parábola de los trabajadores de la viña. Ahí nos da esa enseñanza, cómo el Eterno nos ha contratado para trabajar en su viña, en su reino, en sus asuntos, en su obra, en todo. Amén. No importa si fuiste llamado al principio, al intermedio, al final, no importa, el propósito es el mismo, trabajar en la obra del Eterno. Y como lo dice al final de esa parábola, la recompensa es igual para todos. La recompensa es la misma. No hacemos las cosas simplemente por ser recompensados, pero eso es una consecuencia del trabajo que nosotros le invirtamos a las cosas de Elohim. Ahora, vamos a ver esta parábola, la cual nos da todo el contexto de lo que es trabajar en la obra del Eterno, y es la parábola de los talentos, en Mateo 25 del 14 al 30. Y dice así, vamos a pasar y vamos a ir analizando esto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es el hombre? El Yeshua. Dice que él se fue lejos, pero en algún momento, en algún punto de la historia, él va a regresar. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, les dejó la responsabilidad a sus siervos de seguir trabajando en su propiedad, en sus cosas. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Dice, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, al que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Él arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Duplicó su trabajo. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Claro, porque Yahweh es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Pero fíjense cómo le dice. Dice, yo sé que tú eres hombre duro.
Él es hombre justo, Él es recto y Él no retrocede a su palabra, a lo que Él ha dicho. Y sus juicios, son justos y estrictos al mismo tiempo. Dice en el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Es decir, fui y escondí tu palabra porque tuve miedo de ella. Tuve miedo. No quise hacer nada con eso que tú me entregaste. Así que fui y lo escondí. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y concluye, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué sucedió aquí? ¿El hombre quién es? Yeshua. Él se fue lejos, pero él regresa. Dice que después de mucho tiempo, él regresará. ¿Y qué es lo primero que él hace cuando regresa? Dice que ajusta cuentas. Dice que él le pide cuentas a sus siervos, a todos aquellos a quienes les dejó la responsabilidad de todos sus bienes, es decir, su reino, su palabra, todo lo que él nos ha mandado a que nosotros hagamos. Ahora pasa el hombre de los 5 y de los 2 talentos, dice aquí que ellos trabajaron en ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Duplicaron. Ellos pasaron la prueba. Ellos trabajaron y se esforzaron en las cosas que tenían que hacer. Mas, sin embargo, cuando pasó el hombre que tenía un solo talento, él dice, yo tuve miedo. Tuve miedo de hablar. Tuve miedo de anunciar tu palabra. Me daba vergüenza. No quería hacerlo. No sabía cómo. Tenía miedo de lo que fueran a decir. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, acepté lo que tú me diste, pero lo retuve para mí. Lo escondí. Mira, aquí está lo que es tuyo. Y él dice, no, tú lo que debiste de haber hecho es trabajar en eso, en ese talento que yo te había dado. Tú lo que debiste hacer es hacer algo con ese talento, no solamente guardarlo para ti. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, darlo, quitarle el talento y darlo al que tiene los 10, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y qué es lo que te va a quitar? Lo que ya tienes, tu palabra, lo que tienes ahora. Y no es nada raro que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, pero no trabajamos en ellas y no le damos seguimiento a este estudio y a este trabajo de la Escritura, ¿qué es lo que pasa? Después de un tiempo se olvidan las cosas. Es decir, que nos van quitando ese talento que nosotros teníamos, llega un momento en el que se nos va a ser quitado. ¿Y qué va a pasar? No vamos a hacer nada, no trabajamos, vamos a llegar con el Señor y le vamos a decir, Señor, Señor, yo te conocí, yo prediqué en tu nombre, yo expulsé demonios, Señor, y Él te va a decir, lo siento mucho, yo no te conozco, no recuerdo que hayas trabajado para mí. No recuerdo que tú hayas estado junto con mis colaboradores. Lo siento mucho, pero te vas allá afuera, a donde está el lloro y el crujir de dientes. Esta es una enseñanza realmente muy significativa y muy crítica también, porque nos da la idea de que nosotros no tenemos que cansarnos de trabajar en la obra del Señor, sino que tenemos que tener un interés por todos sus asuntos y hacerlo siempre de la mejor manera para que así el Eterno nos siga equipando y podamos trabajar mejor. Y esto es algo que ya he dicho. No es excusa decir yo sé poco y no sé cómo enseñar. Realmente yo sé poco, soy muy nuevo,
no tengo mucho conocimiento, yo sé poco, no es excusa decir eso, porque si nosotros trabajamos en ese talento, en ese poquito que nosotros tenemos, hacemos algo con él, entonces Yahweh nos hará acrecentando ese talento hasta que se hagan 10, 20 y hasta que sobreabunde. Pero es necesario que nosotros comencemos, demos el primer paso y trabajemos en ese talento para así hacerlo grande, porque no es nada difícil para el Eterno tomar algo que es poquito y hacerlo gigantesco. No es nada difícil para él. Entonces no podemos decir yo solo sé poco. Trabaja en ello, en ese poco, y el Eterno te seguirá equipando. Aleluya. El Eterno promete ser nuestro guía al momento de evangelizar. Y más aún en los momentos que son difíciles. Marcos 13. Vamos al libro de Marcos. En el capítulo 13, versículo 10. Dice así. Marcos capítulo 13, versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo, sino el Ruach HaKodesh. Dice, no te preocupes, no pienses en que no sabes mucho, no pienses en eso, tú solamente dispón tu corazón a las palabras del Eterno y entonces Él te dictará lo que tú tienes que hablar. Él te irá mostrando las cosas que tú vas a decir. Y eso sucede. Realmente yo estoy seguro que a muchos les ha sucedido. Que a veces estamos hablando con alguien y de repente no sabemos de dónde salen tantas cosas y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y el Eterno es el que nos va guiando. El Eterno es el que nos va diciendo las cosas que nosotros tenemos que hablar. Eso pasa, eso es bíblico, eso es escritura, y eso es así. Amén. Entonces no podemos tener ese temor de decir, yo no sé cómo hablar. Porque si nosotros solamente hacemos el pequeño esfuerzo de disponer nuestro corazón al Todopoderoso, entonces Él nos guiará en el momento que sea necesario. Amén. Ahora, la mayoría de la gente piensa que el tema del Evangelio, es decir, la Torá, solo es creer en Dios. Pero esa es solo la mitad de la historia. La Torá también es sobre creer en uno mismo. Para anunciar las buenas nuevas, debes tener una gran autoestima para creer que eres digno de ser un emisario del mensaje divino, predicando con la autoridad que Yeshua ha dado a sus discípulos. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces esto tiene que ver con el perdón, el autoperdón. Muchas veces no nos perdonamos las cosas que hemos hecho con anterioridad y nos llega un pensamiento de desánimo de decir realmente yo no soy digno, no estoy capacitado para llevar el mensaje de la palabra. Eso es falso. Eso es solamente un engaño que el maligno quiere poner en nosotros para hacernos sentir menos y humillados y así no tomar la iniciativa de llevar el mensaje a las personas. A veces han pasado muchas cosas en nuestra vida y esas situaciones nos han llevado a pensar de decir que realmente yo no soy nadie para hablar de la palabra de Dios ante la gente. Realmente yo ni siquiera merezco ni siquiera leer todo esto, ni aprender, ni nada. Eso es falso. Cuando venga un pensamiento así, eso tiene que ser reprendido en ese mismo momento, porque son trampas del maligno y él solamente quiere desviarte de tu misión de predicar
y de anunciar esta escritura que el Eterno nos ha mandado. Hay que rechazar esos pensamientos completamente. Hay que hacerlos a un lado. Amén. Vamos al libro de Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 8 al 11. Y antes de leer Timoteo, voy a decir lo siguiente. Yahweh no espera que nosotros seamos perfectos en todo. No espera que seamos perfectos en todo. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si fuésemos perfectos en todo, no necesitaríamos la Torá. Si ya fuéramos perfectos, simple y sencillamente no necesitaríamos la Torá. Por cuanto somos seres imperfectos, la Torá es para todos nosotros. En 1 de Timoteo 1, del 8 al 11, dice lo siguiente: pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Shaul. Esto nos da un mensaje bien importante. De hecho, nos da dos mensajes bien importantes. Número 1, que nuestro pasado pecaminoso no debe aplastarnos el ánimo para hablar de su palabra, porque Yeshua nos ha dado el regalo de la Teshuvá. Más aún, el que ha pasado por una situación es más apto para enseñar. El que ha vivido cierta experiencia o situación es más apto para enseñar al que está pasando por lo mismo. El que ha sufrido puede ministrar al que sufre. El que no ha sufrido, pues no lo va a entender como debiera, porque no ha vivido esa situación, entonces no va a poder entender por lo que él está pasando. Tanto es, por eso nosotros somos los indicados para llevar este mensaje. Asimismo, como nosotros hemos estado en el lado equivocado y nos hemos convertido al Mesías, asimismo ese testimonio nuestro puede ser un mensaje grande para todos aquellos que están pasando exactamente por lo mismo. Entonces, el hecho de haber pasado ciertas situaciones en la vida no es un motivo para decir yo no merezco llevar el evangelio, yo no merezco anunciar su palabra. No, todo por el contrario, somos los indicados para realizar esa tarea, porque nuestro testimonio de cómo el Eterno nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha cambiado, ese testimonio va a servir para que otras personas puedan cambiar. Amén. En segundo nos enseña lo siguiente, que la Torá es para todo aquel que quiera recibirla, sin importar el tipo de vida que lleva. A veces esto pasa. A veces vemos a una persona que, no sé, está en la peor situación y decimos, wow, ese hombre realmente ya no tiene remedio. Ya no puede cambiar. Mira las cosas que hace. Ni siquiera tiene caso de ir y decirle una palabra. No, porque la Escritura nos dice todo lo contrario. Nos dice que precisamente por el tipo de vida que está llevando, ese tipo de vida pecaminosa que está llevando, entonces Él es el indicado para recibir la palabra. Él es el indicado para que nosotros le anunciemos la Torá. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo que dijo nuestro Mesías. Y lo dijo así. Él dijo, yo no he venido a buscar a los justos, sino que he venido a buscar a los pecadores.
Porque no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Entonces, a veces cuando vemos a una persona en cierta situación, no queremos acercarnos porque pensamos que no lo va a aceptar. Y eso puede suceder, sí. Pero nunca vamos a estar seguros de lo que pudo haber pasado si no lo intentamos. Si no llevamos este mensaje, no vamos a saber lo que hubiera pasado. Porque a veces las personas que menos nos esperamos son las personas que reciben. Y muchas veces hay personas allá afuera que sí quieren recibir la palabra, pero en muchas ocasiones les da vergüenza preguntar. Les da pena a ellos acercarse y decir, oye, ¿de qué se trata esto? O sea, no, como ellos no están nacidos espiritualmente, ellos se guían solamente por sus sentimientos y emociones y les da vergüenza. Pero hay muchas personas allá afuera que sí están esperando a que alguien vaya y les hable la palabra. Entonces, es responsabilidad nuestra ver a esas personas, tomar la iniciativa nosotros que ya somos nacidos en el Mesías y plantar la semilla. Plantar la semilla en el corazón de aquella persona. Porque eso es lo que hace Yeshua. Él está esparciendo semillas. Tenemos la parábola del sembrador. Amén. Una persona puede mantenerse en la Torah solamente después de que haya fallado en ella. De hecho, si fuésemos perfectos, no podríamos haber calificado para esta misión. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos sentirnos mal por haber llevado cierto tipo de vida. Al contrario, tenemos que sentirnos más dichosos de haber salido de esa vivencia y así anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Algo que es bien común, yo sé que muchos se han encontrado con esto, a mí me sucedió en varias ocasiones que muchas personas no nos quieren escuchar precisamente porque ellos conocieron nuestra vida anterior. A veces muchas personas que nos conocieron antes de ser pueblo de Israel no quieren escuchar porque ellos usan de excusa y dicen, no, mira, tú cómo eras y ahora ya te crees muy santo. Eso puede pasar, realmente, y a mí me sucedió en muchas ocasiones. A mí me lo dijeron personas que eran cercanas a mí, me lo dijeron. Pero eso no, en primer lugar, eso no debe desanimarnos, realmente. Pero cuando suceda algo así, lo que podemos decir es esto. Y esto es algo que yo siempre, esta es la respuesta que yo les doy, de hecho. Cuando las personas me dicen, no, mira, tú cómo eras y ahora vienes con todo esto. La respuesta que yo les doy es la siguiente. Precisamente porque yo viví todo eso, yo soy el indicado para venir a decirte a ti que se puede vivir de una manera diferente. Esa es la respuesta que yo siempre les he dado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que es nuestro testimonio el que está hablando. No es necesariamente nuestra palabra, sino el testimonio del cambio de nuestras vidas es el que está hablando, es el que está gritando más fuerte en nosotros. Vamos a entrar a eso en un momento. Entonces, el Talmud enseña que una persona puede mantenerse en la Torah solamente después de haber fallado en ella. En otras palabras, parte de la misión de anunciar la Torah es fallar, arrepentirse, resolver, cambiar, elegir la bondad y tener éxito. Nosotros los humanos somos los candidatos perfectos para esta tarea, que al mismo tiempo es una responsabilidad. Vamos al libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12. Primera de Kefa, o Kefa Aleph, en el capítulo 1, versículo 12. Y dice así: a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque los que os han predicado el Evangelio por el Ruach HaKodesh, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar
los ángeles. Dice, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Mientras caminaba en este estudio, me llevó a encontrarme con una historia. No sé, no puedo corroborar su credibilidad, pero fue una historia interesante y no pude evitar acordarme de este versículo. Primera de Pedro 12, donde dice cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Bueno, la historia es así, la voy a resumir. Dice esa historia que cuando Moisés estaba a punto de recibir la Torá, los ángeles en el cielo estaban como celosos y decían, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que Elohim, cómo es que Dios va a entregar ese tesoro tan preciado? Dice que ellos no sabían lo que era, solo tenían la idea de que era un tesoro bien preciado, que estaba bien guardado, nadie podía mirar en él. Y dice que los ángeles decían, ¿cómo es que Yahweh le va a entregar ese tesoro que ha guardado tanto tiempo? Se lo va a entregar a los humanos. ¿Por qué se lo va a entregar a ellos? Seres imperfectos, seres con fallas, seres pecaminosos. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Por qué vayan a recibir ese tesoro tan hermoso que ni siquiera nosotros conocemos? Entonces, dice que la respuesta fue la siguiente. En ese momento, Moisés se sintió un poco triste por lo que murmuraban los ángeles, pero el Eterno le dio en ese momento como que un ánimo para que levantara la cabeza en alto y él se sintiera merecedor de recibir ese tesoro, y le dijo a Yahweh, Señor, ¿qué es lo que hay en tu Torá? Y comenzó, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y entonces él, con esa autoridad y seguridad que le dio el Eterno, él dijo, así como hablando con los ángeles, dijo, ¿ustedes alguna vez estuvieron en Egipto? ¿Ustedes alguna vez adoraron dioses? ¿Ustedes alguna vez cometieron idolatría? Entonces ellos dijeron, no, por supuesto que no. Entonces el humano que había hecho todas esas cosas era el indicado, era el emisario perfecto para recibir esa tarea. Y así continuó con la idolatría y con todos los mandamientos. Entonces los ángeles se dieron cuenta que ellos eran seres perfectos, eran seres que no podían hacer otra cosa que no les mandara el Elohim, porque no tenían libre albedrío. Entonces se dieron cuenta de que el humano, en su imperfección, era el candidato perfecto para tener el mensaje de la Torá. El candidato perfecto porque nosotros somos los que lo necesitamos. Nosotros necesitamos esa Torá porque la Torá nos da vida, y al recibir vida es necesario que nosotros compartamos la vida, que la llevemos hacia llevamos el mensaje hacia las personas. Entonces, esa es una historia, no es escritura, es una historia, pero es interesante y sí nos da el contexto de cómo realmente nosotros, todos los seres humanos necesitamos de esta escritura. Todos, todo el mundo. La mejor manera de acercarnos a una persona y predicar el Evangelio es con nuestro propio testimonio. En la manera de dejar todo pecado atrás sin voltear nuestro rostro para volvernos a Él. Debemos vivir lo que enseñamos. El ejemplo es lo más importante. Obedecer la Torá es la forma más poderosa de predicar, ser íntegros de una sola pieza, siendo también congruentes en todo. Así que el ejemplo es algo que nosotros mostramos a las personas para que ellos sepan que hay un poder de esa escritura trabajando en nosotros, transformándonos, convirtiéndonos, cambiándonos de lo que éramos antes. Y eso es lo que hemos estado hablando. Ahora, dice
Obedecer la Torah es la forma más poderosa de predicar. Nosotros tenemos que vivir todo lo que estamos aprendiendo para que así podamos mostrarlo a los demás. Y yo les voy a decir una cosa, para mí es bien difícil. Bueno, se los voy a poner así. A veces yo me pongo a escucharme a mí mismo. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Porque si me escucho yo mismo, así yo escucho mis propias palabras y la forma en la que yo lo digo, y eso me da como que una mayor responsabilidad. ¿Para qué? Para hacer las cosas que yo mismo estoy hablando. Entonces es como una terapia bien personal. Me escucho a mí mismo para que así yo esté bien consciente de lo que hablé y yo haga lo que estoy diciendo, haga lo que yo estoy hablando, porque si hago lo contrario, entonces voy a tener un problema. Y eso es bueno. Eso es bueno. Realmente tenemos que analizarnos en cómo nosotros estamos aprendiendo y cómo nosotros estamos obedeciendo para que así las personas allá afuera puedan ser llamadas por nuestro propio ejemplo. Por eso es que nosotros al momento de aceptar la Torah tenemos que vivirla y tenemos que aparentarla. O sea, también nuestra forma de cómo nos vemos tiene que reflejar lo que nosotros estamos aprendiendo. Y entonces así la gente se va a acercar. A muchas veces las personas, por decir, bueno, con el tzitzit, a veces muchas personas preguntan y dicen, oye, ¿qué es eso? Y entonces esa es una buena oportunidad. Decir, mira, esto se trata de esto y de aquello, y ahí le pueden dar un mensaje. Entonces, si nosotros damos un ejemplo con la apariencia, incluso las personas mismas van a acercarse y eso va a ser de testimonio para ellas mismas. Amén. Elohim vive y participa en este mundo a través de nosotros. Si es que aceptamos su misión, Elohim creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Cada ser humano tiene el potencial de ser un agente y un vehículo para el Eterno. Este es el honor y el placer más grande que una persona puede experimentar. Todo lo que hacemos es por Elohim. Vivir por uno mismo no requiere ni es un gran honor. Pero vivir por Yahweh eligiendo la bondad es traer el paraíso a la tierra, a nosotros mismos. ¿Y a quién? Se lo anunciamos. Aunque la obra de Yahweh debe ser impulsada por el amor, el Señor promete recompensa para todo aquel que trabaja en él. Aunque las cosas las hacemos desinteresadamente, es cierto que el Eterno incluso nos promete recompensa para todo el que trabaja en sus asuntos. Amén. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 29 y 30. Dice lo siguiente. Respondió Yeshua y dijo, de cierto os digo que no hay ni uno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres. Bueno, no sé cómo se pueden recibir más madres, pero dice hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dice, esto no quiere decir que abandones a tu familia. Lo que quiere decir es que no le des prioridad o no los pongas antes que el trabajo de la Torah. No los pongas antes a ellos que a las cosas del reino. Eso es lo que quiere decir, que tu prioridad tiene que ser Elohim. Y dice, si tú priorizas mis asuntos, incluso por encima de toda tu familia y por encima de tus posesiones, entonces tú vas a recibir 100 veces más. En este mundo, y dice en este mundo las vas a recibir. Esta no es una promesa para
para el milenio. Dice, esto lo vas a recibir en este tiempo. Y cuando venga, ahora sí, el mundo venidero, la vida eterna. Pero todas estas recompensas, fíjense cómo vienen con una advertencia también. Dice, hijos tierras con persecuciones. Él nos está advirtiendo que no es trabajo fácil. Él mismo lo dijo, y seréis aborrecidos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final va a ser salvado. Pero dice, priorízame, trabaja en mí, trabaja en este evangelio que yo te estoy otorgando. Amén. Si tú no te preocupes por nada. Hay otra escritura donde dice, no te afanes por este día. Tú no te preocupes por lo que va a haber mañana o pasado mañana. Tú solamente preocúpate por buscar el reino primero y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás será por añadidura. Busca mi reino. No te preocupes por el mañana, dice. De esas cosas solo se preocupan los incrédulos. Tú preocúpate por buscar y trabajar en mi reino y yo veré por ti, veré por el día de mañana. Déjame eso a mí. Tú solo haz lo que te digo, cumple conmigo y todo lo demás será añadido. Aleluya. Vamos a entrar a lo serio. La predicación del Evangelio es algo que no se está practicando a gran escala en todos los llamados por Yahweh. Esto es una alerta para todo discípulo de Yeshua. La Torah es el tesoro más valioso que Elohim le pudo haber dado a su pueblo. Sin embargo, hemos estado limitando la luz de su poder. Hemos estado limitando esa luz que debería de verse en todo el mundo. Esa luz que debía de estar sobre la mesa y la estamos poniendo por debajo. Estamos limitando el alcance de su poder porque no estamos trabajando en él. Y realmente, como lo acabo de leer, dice, es una alerta para todo creyente y discípulo de Yeshua. Porque si nosotros oramos y anhelamos la restauración de Israel, es necesario que participemos y trabajemos en esa restauración. Si no, de otro modo, no vamos a ver el poder del Eterno cumpliéndose en nosotros mismos. Amén. Fíjense, esta declaración que agregué me pareció muy interesante, una declaración de un rabino llamado Alon Anaba, y dice así: aquí es donde la mayoría de la gente, la mayoría de los líderes de nuestra generación fallan. Judíos, ya han alcanzado nuestra capacidad. Ahora tenemos la responsabilidad de llevar esa conciencia al mundo y estamos fallando en lo grande. A lo grande, dice. Se me pareció muy interesante esta declaración de este rabino, porque esto nos dice que incluso ellos están conscientes de que no están trabajando al máximo en el anuncio de la palabra de Elohim. Y ahí es donde regresamos a lo mismo. Deberíamos de sentirnos bien avergonzados por todo el trabajo que están haciendo nuestros hermanos cristianos. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema de las tablas de piedra? Vimos cómo estaba el grupo de un lado, estaba el grupo de los que estudian la Torah, y por otro lado estaba los que estudian el Brit Hadashah, y nos dábamos cuenta cómo en las raíces hebreas se estaba aprendiendo el amor a la Torah, pero no estábamos practicando el amor al prójimo. Y por el contrario, nuestros hermanos cristianos que se basan en el Brit Hadashah están aprendiendo el amor al prójimo y no el amor a la Torah. Eso es el no querer la Torah es una falla grande, pero ellos están ganando muchos méritos por el trabajo que están haciendo de anunciar el testimonio de Yeshua a todas las personas. Realmente podemos ver en muchos lugares gente que está tocando puertas de aquí y allá y están anunciando el evangelio de Yeshua. Están repartiendo panfletos, están repartiendo tarjetas,
están predicando, haciendo estudios en las casas, y nosotros nos estamos quedando bien atrás en todo eso. No estamos haciendo lo necesario. Y no sé si a ustedes les pasa igual, pero como lo dije hace un momento, yo también me estoy conformando solamente con las personas que me encuentro, pero no estoy buscando a las personas por mí mismo, y eso tiene que cambiar. Los tiempos están bien complicados. La gran tribulación está cerca, el Mesías está cerca, y es necesario que nosotros tengamos ese mérito con Yeshua, y eso solo se gana predicando y anunciando, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente así es como nosotros podremos ser verdaderos testigos de Yeshua. Él dijo: sean mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Pero si no estamos trabajando en ello, no podemos cumplir ese mandamiento que Él nos ha encomendado, de ser testigos suyos, dar testimonio de su grandeza, de sus milagros, de su fe, de su perdón, de su gracia, todo ello. Es necesario tomar el control de esta situación y comenzar a anunciar las buenas nuevas con la fuerza y el poder del primer siglo. El camino a la restauración de Israel es preparar el camino del Señor predicando su evangelio. Vamos al libro de Primera de Corintios. En el capítulo 9, versículo 16 y 17. Primera de Corintios 9, 16 y 17 dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Es decir, como que lo estamos haciendo por obligación o muy a fuerzas. No, dice que tiene que ser de buena gana, con el corazón, con el anhelo realmente de llevar el propósito de nuestro Mesías a las personas. Y fíjense cómo lo está declarando Shaul en este versículo. Dice: esto me es necesario. No solamente que me es una obligación, sino que me es una necesidad anunciar el evangelio. Y dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Y cada vez que leen en sus Biblias un ay, eso quiere decir que tienes que poner mucha atención, porque es una advertencia muy seria. Dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ahora, ¿cómo anunciar el evangelio? ¿Cómo llevar el mensaje de la Torá? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, lo primero es eliminar de nosotros todo tipo de apatía, vergüenza, temor, y caminar con la cabeza en alto con decisión, autoridad y gozo, teniendo siempre en mente el amor del Mesías obrando en nosotros, alentándonos y guiándonos para cumplir con su propósito. ¿Sí se escuchó lo anterior? Y como que se paró la máquina. Sí, ¿verdad? Amén. Entonces, Segunda de Timoteo dice así. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 1. En el versículo 6 y 7. No, 7 y 8, perdón. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Y dice así: porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences de anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Eso no viene del Eterno, dice aquí. Porque si caminamos en temor, entonces estaremos caminando del lado contrario, porque claramente nos expresa la Escritura aquí. Dice que el Eterno no nos dio espíritu de temor, no, sino de amor y de dominio propio. En Romanos 1:16 dice lo siguiente. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Y vamos también a Marcos, en el capítulo 8, desde el versículo 35 al 38. Marcos capítulo 8, versículo 35 al 38. Dice así, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha si nos ganamos el favor o la confianza de las personas solamente y no la de Elohim? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fuerte declaración de nuestro Mesías. Dice, todo aquel que se avergonzare de mí, entonces yo también me avergonzaré de él. Realmente ese versículo que acabamos de leer es completamente crítico. Es bien crítico este versículo. Nos está dando un mensaje y una advertencia bien clara. Nosotros como testigos de Yeshua jamás tenemos que decir, no, qué vergüenza me da llevar el mensaje. No, jamás. Todo por el contrario, tenemos que hacerlo con gozo, con la autoridad que el Eterno ha dado a todos sus discípulos. Como ya dijimos, el estudio y la práctica de la Torah es un requisito indispensable para anunciar la Torah del Eterno. En Salmos 111:10 dice así. Salmos 111:10 dice, buen entendimiento tiene todos los que practican los mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, es decir, su alabanza, permanece para siempre. Es necesario orar en todo tiempo para recibir la revelación y el discernimiento de la Escritura para así poder enseñar la perspectiva de Yahweh y no a la perspectiva personal. Es necesario pedir y buscar la revelación del Eterno para que hablemos solo sus palabras y no lo que nosotros creemos, lo que nuestro propio entendimiento nos da. Porque entonces eso nos puede llevar a fracasar en nuestra misión. En Proverbios 28:26 dice, anótenlo, Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio, dice aquí. Mas el que camina en sabiduría, será librado. Se debe predicar con la verdad, es decir, con la Torá. Donde hay verdad, hay vida. Donde hay engaño, hay perdición. El llamado de nuestro Mesías es testificar la gloria del Eterno con toda verdad, así
como Él mismo lo hizo. Así como Él mismo lo ha hecho. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 21 al 23 y dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso nos da otra enseñanza bien importante, la cual vamos a entrar. Primeramente dice, en su boca no hubo engaño, es necesario que nosotros hablemos únicamente la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad de la Torá. Amén. Y dice también, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Y cuando él padecía, no amenazaba, sino que él le dejaba el juicio completamente a Elohim. Él se lo dejaba todo al Eterno. Y esto nos enseña algo bien importante. Hoy tenemos una misión complicada. En nuestro tiempo es bien complicado anunciar la Torá. Realmente, podemos admitirlo, es complicado. Y esto se debe a que el mundo está plagado de diferentes doctrinas religiosas de todo tipo y es muy complicado que la gente acepte la verdad de las Escrituras, la verdad de la Torá. Y el problema con todo esto es que ante la perspectiva del mundo o de todos los creyentes en Yeshua o Jesús, ante su perspectiva, todos estamos mal. Todos estamos mal. Amén. Él está mal, aquel está mal, los de allá están mal, tú estás mal, yo estoy mal, todos estamos mal. Nadie tiene razón, nadie tiene la verdad, unos dicen sí, otros dicen no, y entonces eso se hace un problema bien grande. ¿Cómo podemos lidiar con todo eso? Bueno, Yeshua lo dice, Pedro lo dice aquí, así como lo hacía Yeshua. Dice que él dejaba la causa al que juzga justamente. Entonces lo que nos quiere dar, el mensaje que nos quiere dar, es que el propósito de nosotros no es convencer a las personas de que se unan a nuestra doctrina, sino anunciar las cosas que están escritas y mantenerse en nuestra fe. No se trata de querer convencer a la gente, de querer traerla a fuerza, no, porque el Eterno sabe quiénes son sus ovejas. Él lo dejó escrito, dice, mis ovejas oyen mi voz, me reconocen, y entonces ellos vienen. Nuestro trabajo es llamar a esas ovejas. Si son las ovejas del rebaño, entonces ellos van a aceptar. Si no, entonces se pueden poner un poco necias. Pero el punto aquí es que no podemos ponernos a discutir en opiniones. No, sino solamente mantenernos en nuestra fe y hablar las cosas que están escritas. A veces la gente me pregunta, dice, ¿tú realmente dices que tienes la verdad? Me dice, ¿tú realmente me puedes asegurar que tienes la verdad? Y yo le dije con toda seguridad, le dije, por supuesto que yo tengo la verdad. Y le dije, y tú también la tienes. Dije, yo tengo la verdad y tú también la tienes, porque la verdad está aquí, está escrita. No tienes que buscar en otro lado. El problema aquí es la contradicción de los hombres, porque Elohim nunca se contradice. Lo único que se contradice son las opiniones de las personas. Pero es necesario que nosotros aprendamos a lidiar con diferentes tipos de situaciones y procurar siempre no entrar en discusiones. Un consejo bien fácil es que no comencemos con las cosas que contradicen una doctrina con la otra, sino comenzar con las cosas con las que estamos de acuerdo. Entonces eso va a entablar una conversación y así podemos comenzar a predicarles el mensaje de la palabra. Eso es una técnica que uno puede realizar. Por ejemplo, vuelvo a poner a los testigos de Jehová porque ellos son bien celosos con el nombre.
Entonces nosotros no vamos a llegar y decir, no, 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 ese nombre está incorrecto, ese nombre está mal, no, porque se van a sentir ofendidos, se van a enojar y se van a ir. Entonces podemos empezar de otra manera y así sucesivamente con diferentes tipos de persona. Pero lo primordial es aquí, no empezar con los desacuerdos, porque eso va a llevar a contiendas y a peleas y la restauración no se va a lograr. Vamos a un versículo, y en lo personal es uno de los que más me gustan, un versículo que me inspiró muchísimo hace ya tiempo, y es Corintios 9, del 20 al 23. Es Primera de Corintios 9, del 20 al 23. Primera de Corintios 9, del 20 al 23, y dice así, este versículo realmente, si lo podemos analizar, nos da un mensaje bien, bien grande. Dice así, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, oral, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley del Mesías, para ganar así a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fíjense qué mensaje tan grande nos está dando Shaul en estos pasajes. Y realmente, lo digo sinceramente, estos versículos a mí me inspiraron en gran manera hace mucho tiempo. ¿Qué es el mensaje primordial que nos está dando Shaul aquí? Es el siguiente. Dice, tú ponte a su nivel. Ponte al nivel de las personas. O sea, a las personas que digamos que son nuevas o que no conocen mucho, uno no va a llegar bien arrogante y decir, oh, mira, las cosas son así y yo sé todo esto y aquí y allá. No, porque se van a sentir así como que primeramente no te van a entender, van a decir, ¿de qué tanto está hablando este? Y van a decir, mira, qué presumido es aquel. No, no podemos llegar así, sino que tenemos que llegar de una manera sencilla, así como ellos lo son. Por eso dice aquí, a los débiles me hago débil. Y también nos vamos a encontrar con personas que son entendidas con las escrituras, a veces de otra perspectiva, pero que sí conocen mucha escritura. Entonces a ellos sí se les puede hablar un poquito más al nivel de acuerdo. Entonces ese es el mensaje que nos está dando. Y dice aquí, de todos me he hecho para todo. Esto nos enseña que tenemos que ponernos ante la situación de cada persona. O sea, no solamente, no como engaño, sino para acercarnos a ellos y que así se puedan ellos sentir cómodos y recibir la escritura. Yo por eso yo les pongo el ejemplo de que yo tengo mi Biblia católica, que tengo una Biblia católica aquí guardada, y a veces cuando son gente católica, a mí me gusta usar esa Biblia, porque, bueno, la Biblia es la misma, y cuando uno conoce las citas, puede predicar con cualquier Biblia. Entonces, yo uso esa Biblia, ¿por qué? Para que la gente vea y diga, mira, yo tengo una como esa, entonces ellos como que te escuchan un poquito más. Porque si tú llegas con otra Biblia, yo me he encontrado con y dice, no, es que tú me predicas con tu Biblia. Y esa Biblia está incompleta. Yo quiero que tú me prediques con la mía. Entonces eso sirve para el interés de las personas. Y yo realmente puedo testificar que eso da un muy buen resultado. Había una persona bien católica, una señora que me encontré, y yo le hablaba con esa misma Biblia, y a veces hasta llegamos a comparar la Biblia con su librito del catecismo, y se dio cuenta que había un error ahí. Entonces, ese es el truco. O sea, no llegar ni arrogante, ni llegar de una manera así muy presuntuosa, sino que ponernos al nivel de las personas,
así para que ellos puedan sentirse cómodos y recibir la escritura. Esas son las experiencias que yo he tenido. Y es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, Shaliach Shaul. Ahora, ya vamos a terminar. El poder de la Torah es generar vida y no destruirla. Adonai puede crear vida donde no la hay. Por lo tanto, Él puede transformar hasta el corazón más necio si ponemos la confianza en Él y perseveramos en el trabajo de su evangelio. La Torah es para predicarla a todo el mundo. El Talmud explica que Elohim dio la Torah en el desierto porque un desierto es designado como un Mat Efer, que quiere decir un lugar sin dueño. La Torah no fue dada en la tierra de Israel porque eso significaría que estaba dirigida únicamente a los hebreos en la tierra de Israel. Sin embargo, la Torah es y fue hecha para todo el mundo. Romanos 3:19 lo dice de esta manera. Romanos capítulo 3, versículo 19, dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim. Quiere decir que queda todo el mundo bajo la jurisdicción de Elohim, bajo la Torah, bajo ese libro con el cual será juzgado todo el mundo. Si la Torah no hubiera sido para todo el mundo, no tendría caso que se juzgue a todo el mundo por igual. Esto nos enseña que la escritura, que la Torah es para todos. Nadie puede decir la Torah es solamente para Israel, la Torah es solamente para nosotros. No, no puede decir uno eso, porque la Torah es para llevar a toda criatura, como nos expresó nuestro Mesías. Uno nunca podría saber el efecto que causaría la predicación hasta que nos decidimos a hacerlo, tal como le sucedió a Jonás. Jonás no quería predicar a los del pueblo de Nínive. Le pasó una situación, él tuvo que ir a predicar, pero su predicación tuvo un efecto bien interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que todos creyeron, todos se arrepintieron, todos se pusieron en cilicio y cenizas y ayunaron. Entonces ellos se arrepintieron y eso generó vida. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jonás, de abrir nuestras bocas para expresar la palabra. No importa la gente que sea. No nos tiene que dar miedo, ni vergüenza, ni ser como el hombre del talento y enterrar la escritura, sino anunciarla a todos. Y el resultado puede ser lo que le pasó a los ninivitas. Tal como lo dijo Yeshua, dice que los hombres de Nínive creyeron a Jonás y en el día del juicio ellos se levantarán e incluso dice juzgarán a todos aquellos que no creyeron, de los mismos de su propia casa. La misión de la Torah es vencer los impulsos negativos y destructivos y elegir la bondad. La bondad que ha sido elegida es la forma más elevada de la bondad. Estamos altamente calificados para esta misión, justamente porque estamos inclinados hacia las tentaciones y seducciones. Por eso nos apoyamos siempre en la Torah. Podemos fracasar, sí, pero también podemos triunfar. Podemos destruir, pero también podemos construir. Podemos escoger causar grandes males, pero también elegir hacer cosas asombrosas y buenas, sometiendo nuestra voluntad y trabajo a nuestro Rey y Señor Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! Y vamos a terminar en Apocalipsis 22:12, donde dice lo siguiente. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aleluya. Gloria al Santo de Israel.